Hebreos capítulo 12. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, bendícenos a través de ella en el nombre de Cristo Jesús. Como hemos estado viendo en Hebreos y ya casi llegamos al final de Hebreos, el libro de Hebreos es un libro de consuelo para los cristianos que estaban siendo perseguidos, es un libro de aliento para ellos, es un libro a través del cual el escritor quiere convencerlos, quiere de alguna manera dejarles saber que no es una buena idea para ellos dejar el cristianismo, dejar su caminar con el Señor Jesús, por volver a sus costumbres religiosas que tenían antes en el judaísmo, porque si hacen eso, entonces ya no va a haber nada, ya no va a haber ningún sacrificio, ya no va a haber nada que puedan hacer para, de hecho, de estar bien con Dios, porque Dios nos ha dado un solo camino al cielo y Él es Jesús, ¿verdad? Porque mismo Jesús nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cualquier persona que esté tratando de llegar al Padre, de llegar a congraciarse con el Padre, de llegar a estar en la gloria, en el cielo por toda la eternidad, por otro camino que no sea Jesús, no lo va a lograr. No es que nosotros seamos exclusivos, es que el Señor Jesucristo hizo el camino exclusivo, Dios el Padre hizo el camino exclusivo, Dios el Espíritu Santo nos está dirigiendo a todos y quiere dirigir a todo el mundo a ese camino exclusivo. El que se excluya va a excluir, el que quede excluido va a quedar excluido porque él mismo o ella misma decidió no tomar el camino que Dios claramente ha puesto delante de nosotros para llegar al cielo. Y los cristianos hebreos estaban sufriendo para ellos cosas indecibles. Estaban sufriendo para ellos algo que no habían sufrido antes en el judaísmo, aun cuando los judíos habían sido muy perseguidos por todo el mundo. De todas maneras, por su religión no habían sufrido la persecución que ahora estaban sufriendo. ¿Sí? Habían sufrido persecución política, habían sufrido persecución de otras tribus a través de la historia, pero su religión casi siempre les permitieron que la siguieran practicando donde quiera que estaban. Roma les permitió que siguieran practicando su religión. Cuando estaban en Babilonia, los de Judá, su religión la seguían practicando. De hecho, tuvieron problemas. Daniel tuvo problemas por practicar su religión. Entonces no habían sufrido la persecución que ahora estaban persiguiendo. Y ahora se convierten al cristianismo, que supuestamente es el camino de seguir al Mesías, ¿verdad? Y ahora están sufriendo más que nunca antes. Y están pensando si en realidad valdrá la pena seguir a este hombre Jesús, que ahora ya ni siquiera está con ellos, que ahora ya Él ascendió al cielo y ahora ellos tienen que sufrir lo que Él sufrió. El escritor les da un sinnúmero de ejemplos de personas que fueron fieles a Dios, de que creyeron en Dios y que a pesar de ello vivieron una vida bastante difícil. Muchos de ellos fueron salvos, ¿verdad? Por su fe en Dios. Muchos de ellos murieron por su fe en Dios. Y en el capítulo 12 nos empieza a poner como ejemplo al Señor Jesucristo y los exhorta a ellos y nos exhorta a nosotros a que fijemos nuestra mirada en Jesús. Miren lo que dice ahí el capítulo 12 de Hebreos, los primeros 2 versículos y luego seguimos adelante. Dice, por lo tanto, hablando de también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos, hablando de las personas de las que estoy hablando, que mencionó en el capítulo 12, a nuestro alrededor. Dice, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces ahí en ese versículo principalmente nos está dando el ministerio de Jesús. Con Él comenzó nuestra fe, con Él va a terminar nuestra fe. Él vino a la tierra, sufrió como hombre, pero sufrió porque había una meta en mente, tenía una meta en sus ojos, que era un día, ¿sí?, tener el gozo de estar con su iglesia, con aquellos que creyeran en Él en el cielo, y luego de sentarse a la derecha del trono de Dios. Esa es la exhortación que hemos recibido en las últimas 2 semanas, en los primeros 2 versículos del capítulo 12, pero luego noten lo que dice en el versículo 3, porque sigue la exhortación, pero ahora presentando otra manifestación de su sufrimiento y de cómo deben verlo ellos. Noten lo que dice ahí, versículo 3 de Hebreos 12. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. ¿De quién está hablando ahí todavía? De Jesús. Y Jesús sufrió una gran contradicción de parte de los pecadores. Ahora, ¿qué quiere decir contradicción?
nosotros cuando hablamos de contradicción, si nosotros decimos que es negro y alguien nos dice que es blanco, ¿qué está haciendo? Nos está contradiciendo, ¿verdad? Entonces lo que está hablando aquí de que sufrió contradicción de parte de pecadores es que los pecadores hablaron en contra de él y dieron falso testimonio de lo que él estaba haciendo. Fomentados, animados por los sacerdotes y por los escribas y por los líderes religiosos de Israel, hablaron en contra de Jesús. Eso es lo que quiere decir contradicción. Contra, claramente está en contradicción, tiene que ver con hablar. Entonces, contradicción, hablaron en contra de Jesús, dieron falso testimonio en contra de Jesús. Y les está diciendo, miren, consideren, ahorita que ustedes están sufriendo, aparte de lo que ya les dije acerca de Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, que Él sufrió, pero fue por el gozo que tenía delante de Él y porque cuando terminó de cumplir con su ministerio fue y se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Ustedes también considérenlo y consideren cuánto sufrió de parte de los pecadores que lo acusaron falsamente, que lo rechazaron por querer hacer el bien, que no recibieron su mensaje. Jesús todavía está recibiendo contradicción de parte de pecadores, ¿no es cierto? Todavía hay pecadores que deciden que a pesar de las evidencias que se les presentan, que a pesar de lo que las Escrituras dicen, que muchos de ellos que a pesar de lo que se les enseñó desde pequeños, contradicen a Jesús, rechazan a Jesús. Lo acusan de un sinnúmero de cosas que Él nunca ha hecho. Dicen que dijo cosas que Él nunca ha dicho. Nunca han estudiado las Escrituras, nunca han visto las letras rojas que tan claramente están marcadas en muchas Biblias modernas que nos dicen que esas fueron las palabras de Jesús. Pero lo acusan de hacer o de no hacer, de decir o de no decir muchas cosas que son falsas. Y nos dice, considérenlo. Y consideren cómo sufrió de parte de los pecadores. Nuestros sufrimientos, ¿de quién vienen? Su mayor parte. De parte de pecadores, gente que no conoce a Cristo, gente que no cree como nosotros, gente que no tiene ninguna necesidad o no siente por alguna razón ninguna necesidad de creer en Jesús como su Salvador, gente que le presentamos el Evangelio y nos rechaza. ¿Y cuál es una de las cosas que dicen? Ustedes los cristianos siempre, usted póngale ahí lo que le hayan dicho. Y no es cierto, no es siempre. De vez en cuando sí, pero no siempre, ¿verdad? A ustedes los cristianos nunca, de nuevo, no es cierto, no es nunca. ¿Sí? De vez en cuando sí, pero no nunca, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que estaban sufriendo ellos. Estaban siendo contradichos. ¿Crees que ese Jesús que murió en Jerusalén, que lo crucificaron, que lo sepultaron, que sus seguidores dicen que resucitó, creen que en realidad Él fue el Mesías? Si Él fue el Mesías, si Él es Dios, si Él está sentado a la diestra de Dios, si Él ascendió al cielo, ¿por qué entonces están ustedes sufriendo todo lo que están sufriendo? Y esa es la misma contradicción que recibimos nosotros. Sí, es la misma contradicción que recibimos nosotros. Entonces considérenlo. Consideren al que sufrió esta contradicción de parte de los pecadores. Él nunca hizo nada para merecer que le hicieran lo que le hicieron. Así que piensen en eso. Cuando ustedes estén siendo perseguidos y sientan el deseo de abandonar la fe antes de que todo lo que Él prometió que se va a cumplir se cumpla, piensen en Él. Piensen cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas se les pongan verdaderamente difíciles, piensen en lo que Jesús tuvo que sufrir sin merecer nada de lo que sufrió. ¿Por qué? ¿Por qué les dice que piensen eso? Porque así como Él, Jesús, recibió el gozo que le esperaba después de su sufrimiento y se sentó a la derecha del trono de Dios, así también ellos, así también nosotros, un día vamos a recibir la recompensa que Él nos ha prometido si nos mantenemos firmes en Él. Si nuestra fe se mantiene firme, si no titubeamos en nuestra fe, si no titubeamos en nuestra manera de pensar, si nos mantenemos en su mano para que Él nos mantenga bien agarrados a nosotros y no nos podamos escabullir de Él. ¿Sí? Porque Él mismo nos dice que nosotros estamos en su mano y de su mano, ¿cuántos va a perder? Ni uno. Pero a veces somos como los niños malcriados, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen hijos chiquitos? Levanten la mano. ¿Cuántos ya no tienen hijos chiquitos? Levanten la mano. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando sus hijos estaban chiquitos o los que tienen hijos chiquitos, cuando los quieren llevar a algún lugar, cuando necesitan irse a algún lado, cuando quieren evitarles que se metan en problemas y los agarran de la mano y los quieren jalar a donde ustedes saben que deben estar?
¿Qué hacen los niños? Sumen los talones en el suelo, ¿verdad? Para que no nos lo llevemos. Jala la mano para que no lo llevemos a donde que te tienes que bañar, tienes 2 semanas sin bañarte, ¿cómo que no te vas a bañar? Tienes que ir con el doctor, estás enfermo, necesitas ir con el doctor. No, pero es que me va a poner una vacuna. No, 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 no es cierto. Nunca le diga que no es cierto si es cierto, ¿ok? Porque luego lo van a catalogar de mentiroso desde muy pequeño y le va a estar dando a su hijo, su hija la señal de que ellos también pueden mentir. Así es que si lo van a picar, dígale, sí, sí, pero te va a doler nada más un poquito. Sí, pero te va a dar una paleta después. Sí, pero te va a poner un sticker ¿te acuerdas del sticker de Batman que te dio la última vez? Hoy le pedimos 2, ¿verdad? Y así tratamos de convencer a nuestros hijos de que hagan cosas que no quieren hacer, ¿verdad? Pero así son los niños, ¿no es cierto? A veces nosotros así nos portamos con el Señor Jesucristo también. Sí, Él nos quiere llevar por el camino en donde vamos a sufrir pruebas, sí, en donde vamos a sufrir aflicciones, sí, pero va a ser para nuestro bien. Y nosotros nos jaloneamos, nos echamos al suelo, ¿verdad? No, no quiero ir. Sí, ven, te conviene. No, no. Y lo que nos está diciendo el escritor y les está diciendo a ellos es, miren, sigan el camino de Jesús y van a recibir lo mismo que Él recibió. Sigan el camino de Jesús, aunque sea difícil, y van a recibir la misma recompensa que Él recibió, porque Él es fiel y les va a cumplir esa promesa. No se aparten de Él, ¿sí? Porque así, de nuevo, así como Él recibió el gozo que le esperaba después de su sufrimiento y fue y se sentó a la derecha del trono de Dios, así también ustedes, así también nosotros vamos a recibir su recompensa, si como Él perseveramos hasta el fin. Porque Él perseveró hasta el fin, ¿no es cierto? Digo, pónganse a pensar, es Dios. En cualquier momento se hubiera podido librar de los que lo estaban atacando. En el mismo huerto de Getsemaní hubiera podido, los hizo que todos se cayeron para atrás, ¿verdad? Cuando fueron a tratar de aprenderlo. A Pedro le dijo cuando le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿es que no sabes que yo puedo pedirle al Padre y me envía una legión de ángeles inmediatamente para salvarme? ¿No podría esa legión haberle evitado que fuera azotado como fue azotado? ¿No podía esa legión haber evitado que le pusieran la corona de espinas que le pusieron, que le dieran los garrotazos que le dieron, que le dieran los latigazos que le dieron? ¿No la pudo esa legión haberlo salvado? No pudo haber esa legión, no pudo, inclusive sin legión, nada más él con su propia palabra, no pudo haber sacado los clavos de sus manos y de sus pies y bajarse de la cruz y decirles, ahora sí, van a saber lo que es amar a Dios en tiempos de hambre. Pudo haberlo hecho. ¿Lo hizo? No, hasta el final. Hasta que finalmente dijo las palabras, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que era lo que sentía en su alma. Y hasta que dijo, consumado es. Y entregó el Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo el autor de esta carta aquí, a ellos y a nosotros. Considérenlo, consideren a Jesús, consideren todo lo que sufrió, consideren todo lo que tuvo que pasar sin merecerlo. De parte de gente pecadora que era a propósito a la que había venido a salvar. Considérenlo, considérenlo. Y no se cansen ni se desanimen. Yo no sé en dónde se encuentran ustedes, no sé cuál será la prueba por la que estén pasando, no sé cuál será la carga que el Señor les está permitiendo que carguen ahorita. Pero consideren a Jesús. Consideren a Jesús. ¿Sí? Considérenlo a Él. Y al considerarlo no se cansen ni se desanimen, porque Dios tiene algo especial para todos nosotros después de que pasamos por pruebas. Al final de la prueba tiene algo especial aquí en la tierra a menudo, pero de seguro en el cielo. Por eso comencé con la pregunta, ¿quién se quiere ir al cielo hoy? Porque los que nos vayamos al cielo hoy vamos a descansar de las cargas que llevamos cargando. Vamos a descansar de las pruebas por las que estamos pasando. Vamos a llegar finalmente a la meta y vamos a poder dejar todo lo que nos hace daño, todo lo que nos lastima, todo lo que nos duele, lo vamos a dejar atrás finalmente. De nuevo entonces la pregunta, ¿quién se quiere ir al cielo hoy?
Ok, ya se agregaron otros 2 o 3. Hay recompensa, mis hermanos, cuando soportamos hasta el final. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 12. Noten lo que dice. Dichoso el que hace frente a la tentación, que también puede ser traducido prueba. De hecho, enseguida la misma palabra la traduce en prueba. Noten, porque pasada la prueba, se hace acreedor ¿a qué? A la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes, lo aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí hoy? Entonces todos los que dijeron amén tienen la corona de vida prometida. Y no le hace que estén pasando por esa prueba ahorita, no le hace que estén pasando por esa aflicción ahorita, no le hace que ahorita la tentación esté llamándolos a hacer lo que ustedes saben que va en contra de la palabra de Dios. Aguanten un poco más, aguanten hasta el final. Consideren a Jesús que sufrió tan grande contradicción de parte de pecadores, pero una vez que pasó por su tiempo de sufrimiento, una vez que cumplió con lo que Dios tenía para que Él cumpliera, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Y ahora está esperando que lleguemos nosotros para que juntamente con nosotros todos nos gocemos en la cena de las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso debemos considerarlo a Él. De nuevo Santiago, en Santiago 5 y el versículo 11 nos dice, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que, ¿qué dice ahí? Pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de quién. ¿Cuántos han leído de la paciencia de Job? ¿Fue paciente el camarada? Uf. Todo lo que soportó, todo lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Y luego noten, y saben también cómo lo trató el Señor al final. ¿Qué le dio Dios al final a Job? 2 veces todo lo que tenía antes, ¿verdad? Bueno, no todo, una cosa no le dio 2. ¿Se acuerdan qué fue lo que no le dio 2? Esposa, ¿verdad? Ya con la que había tenido antes, con esa ya ¿sabes qué, Job? Ya no te voy a castigar más con esa, con esa te alcanza para 2 vidas ya, ¿verdad? Así es que te voy a dejar así como estás, ¿ok? ¿Verdad? Entonces saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él, hablando de Dios, es toda compasión y misericordia. Él es yo sé que a veces no se siente como que eso es verdad, especialmente más adelante vamos a ver eso. Yo sé que a veces no se siente como que es verdad, pero eso es lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios. Y o creemos las Escrituras o no las creemos. Y si no creemos esta parte de las Escrituras, echemos a la basura todo lo demás también. Porque las Escrituras son para creerse todas. Por eso Dios, por la influencia del Espíritu Santo, guió a los hombres que canonizaron las Escrituras y tenemos en ellas lo que necesitamos tener para tener el conocimiento completo de lo que Dios es, hasta donde nuestra mente finita puede, ¿verdad? Primera de Pedro, a la luz de lo que estamos leyendo aquí en Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 13, Pedro dice, por lo tanto, preparen su mente ¿para qué? Para la acción, para enfrentar la prueba, para enfrentar la aflicción, para luchar en contra de la tentación. Estén atentos y pongan ¿cuánto? Toda su esperanza. ¿En qué? En la gracia que recibirán. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Oh, fíjense nada más, ponemos nuestra esperanza en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para las batallas, luchas, aflicciones, persecuciones que sufrimos aquí en la tierra. Pero luego también ponemos nuestra esperanza en la gracia de Dios, una gracia que si la gracia que ahorita hemos recibido de Dios es grande, imagínense la gracia que vamos a recibir cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Se la pueden imaginar? Si ahorita la gracia de Dios es como un mar en el cual podemos meternos y nadar en ella sin tocar fondo, porque así de grande es. Imagínense la gracia que vamos a recibir de parte del Señor cuando Jesucristo se manifieste. Por eso, cuando pregunto quién se quiere ir al cielo hoy, a veces me extraña que no se oiga un amén. Ay. En el que el mismo techo del lugar en donde estamos se levante, que los hijos de Dios con gran gozo y con gran anhelo desean estar con su Padre.
¿Han visto ustedes los videos en YouTube o en Facebook o algo de papás soldados y mamás que sirven en los cuerpos militares de Estados Unidos que sorprenden a sus hijos cuando vuelven? ¿Los han visto? No, no lloran ustedes cuando vienen, porque yo sí lloro. Yo estoy bien chillón, yo sí lloro. ¿Ok? Ellos están haciendo lo que están haciendo, ¿no es cierto? Están en la escuela, están jugando, son porristas, están haciendo lo que están haciendo. Y de repente les dicen, hey, voltea y ven al papá. ¿Y qué hacen? Corren a él y se le suben encima y lo abrazan y lo besan y lloran. El Señor nos dijo que un día Él iba a volver en las nubes. Amén. ¿Hay nubes allá afuera ahorita? ¿No hay ni una nube? ¿En serio? Dígame que hay una cuando menos del tamaño Alguien salga y vea si hay alguna nube por ahí. No, no, salgan. Abran la puerta, salgan y vean si viene alguna nube por ahí. ¿Hay nubes? Muchas. ¿Saben qué? Dijo que iba a volver en las nubes, ¿no es cierto? ¿Qué tal si viene en una de ellas? ¿Qué tal si lo único que falta es que suene la trompeta del arcángel y luego finalmente él aparezca y nos agarre de las greñas a los que tenemos? No. Y, o del bigote, dice la hermana. Ay, Dios. Tiene uno que cuidarse de lo que dice enfrente de esta raza, ¿verdad? Ok, ya. Pero imagínense que viene en una de esas nubes. ¿Pudiera ser? Ustedes digan, ¿pudiera ser? Claro que pudiera ser. Y noten que Él no va a esperar a que nosotros corramos a Él. ¿Qué va a hacer? Nos va a arrebatar para llevarnos. Oh, my goodness, esto me llena de emoción, me llena mi corazón el pensar que eso pudiera pasar el día de hoy. Y eso es lo que les está diciendo aquí. Miren, están sufriendo, están siendo afligidos, está pasando todo esto. Pero acuérdense de Jesús. Acuérdense. Noten lo que les dice en el versículo 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. De nuevo hablando de Jesús. De que su lucha contra el pecado tuvo que llevarse a cabo por medio del derramamiento de su sangre. Era necesario. La palabra de Dios nos dice que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Era necesario. Y como decimos en Mexicali, mi Señor Jesucristo no le sacó. No le sacó. Le pidió al Padre que lo librara de lo que iba a pasar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de nuevo les está diciendo, piensen en Él. Ellos habían tenido que pasar por muchas dificultades ya, pero aún no habían tenido que derramar su sangre. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Hebreos 10? Vuelvan su Biblia a Hebreos 10, los versículos 32 al 34. Noten, les está recordando, les está dando una lista de las cosas que ellos ya han tenido que sufrir por causa de Cristo. Hebreos 10, 32, pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, después de haber creído, los ojos se les abrieron y creyeron en Jesús como el Mesías. Noten, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones como Él lo fue. Y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Se compadecieron de ellos, los acompañaron. Versículo 34 de Hebreos 10 sigue diciendo, además ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Entonces ya habían sufrido todas esas cosas, ya habían pasado por todas esas cosas. Y el escritor le está diciendo, recuerden lo que ya han sufrido. En los versículos
35 y 36 de Hebreos 10 le sigue diciendo, por lo tanto, porque ya pasaron todas esas cosas, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan, noten, es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y mis hermanos, yo les digo hoy, aquí, esta mañana, por lo tanto, pasen lo que estén pasando, estén sufriendo lo que estén sufriendo, tan pesada como sea la carga que están teniendo que llevar ahorita, no pierdan la confianza. Porque esa confianza lleva consigo una gran recompensa. Tengan paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, tan difícil que sea, reciban lo que Él ha prometido. Que es glorioso comparado con las pruebas que tenemos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Pablo nos dice que todo lo que podamos pasar aquí en la tierra no es comparable con lo que Dios tiene para nosotros en el cielo. Y mis hermanos, para allá vamos. Para allá vamos. Ya se ve la montaña de Disneylandia. Ya se ve el pico de la montaña. Y me refiero a Disneylandia porque cuando íbamos a Disneylandia con nuestros hijos y estaban chicos, cuando se empezaban a poner así medio enfadosones, cuando mirábamos el pico blanco de la montaña, les decíamos, miren, 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 ahí está la montaña. Ahí está la montaña, ya vamos a llegar. Se pegaban contra la ventana, se ponían atentos porque íbamos a llegar. Mis hermanos, hay nubes afuera. Y es posible que en una de ellas venga nuestro Señor. Así es que estemos tranquilos. Ya falta poco. Ya falta poco. Amén. Noten, sigue diciendo ahí en el versículo 5, 4 de nuevo, en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Versículo 5, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Versículo 6, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ok, aquí como que queremos poner los frenos. Aquí como que, no. Me estás hablando del cielo, me estás hablando de la recompensa después de la prueba, me estás hablando de que en una de esas nubes puede venir Jesús, me estás hablando, ahí le hubieras dejado mejor, ya me lo habías vendido, pero ahora que hablas de disciplina, ahora que hablas de reprensión, ahora que hablas de azotar, parece que me lo quieres comprar otra vez. Podríamos haber terminado ahí, podríamos haber terminado temprano y poder llegar allá a la comida antes que los demás y finalmente encontrar suficiente pozole para hacer un plato, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de estudiar todo el consejo de Dios. Se trata de ver las cosas que nos llenan de gozo y que nos hacen sentirnos felices y tranquilos y pacíficos y animados. Y se trata de leer las cosas también que a veces pueden ser difíciles para nosotros recibirlas y adaptarlas a nuestra vida. ¿Sí? Entonces les está diciendo, se han olvidado de la exhortación que como a hijos se les dirige. Ustedes son hijos de Dios. Y acuérdense lo que Dios les dice a sus hijos en su palabra. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ahora aquí vemos mencionadas disciplina, vemos mencionada reprensión, vemos mencionado azotes. Y hablan de que estas son cosas que Dios aplica a sus hijos. Pero quiero que notemos algo primero, que lo primero que Él habla, la primera palabra que Él usa, el primer término que Él usa es la disciplina. La disciplina, y aunque usa los dos términos en la misma oración, quiero que los miremos por separado. Porque la disciplina, creo yo, se ha convertido en algo o hemos malinterpretado lo que la palabra disciplina quiere decir. Cuando nosotros pensamos en disciplinar a nuestros hijos, ¿en qué pensamos? ¿Mande? Pau, pau. Pau, pau. Mi papá le dice arrimar tierra. ¿Ok? Automáticamente al pensar en disciplina pensamos en castigo. Pensamos en castigo corporal. Pensamos en que tenemos que hacer que les duela lo que hicieron para que no lo vuelvan a hacer. Pero eso no es lo que Dios habla aquí cuando dice disciplina. ¿Sí? Eso no es lo que Dios está diciendo aquí. La palabra griega que se traduce en disciplina es la palabra paideia. Paideia. ¿Y saben lo que quiere decir? Quiere decir
quiere decir tutoría, quiere decir educación, quiere decir entrenamiento, corrección disciplinaria, disciplina, instruir. ¿Se fijaron lo que quiere decir primero? Tutoría o educación. Entonces, cuando Dios nos está disciplinando, Dios nos está educando, nos está entrenando para algo, nos está enseñando cosas que vamos a necesitar más adelante para nuestro vivir y caminar con Él. Eso es lo que la disciplina es. Padres de familia que todavía tienen hijos en casa y que todavía están esos hijos en edad de disciplinarlos, disciplínenlos, pero disciplínenlos como el Señor disciplina, instruyendo, enseñando. ¿Sí? Dándoles las armas que necesitan para poder llevar a cabo la misión que Dios les va a dar a cada uno de ellos. Entonces eso es lo que quiere decir disciplina, tutoría, educación, entrenamiento. Por ejemplo, cuando un coach de alguna disciplina, hay muchos deportes hay deportes que se llaman deportes, ¿verdad? Como el fútbol es fútbol, ¿verdad? Pero por ejemplo existe el karate, se le llama disciplina. Existe la natación, es la disciplina de la natación. Sí, hay muchos deportes así. El boxeo es una disciplina. Sí, la lucha greco-romana es una disciplina. Y se tiene que enseñar. Y la disciplina de la que está hablando aquí el Señor es por ejemplo, esa disciplina cuando un coach corrige la forma de la persona que está entrenando para que haga los movimientos correctos. Por ejemplo, alguien que es coach de bateo, examina al jugador, ve los movimientos que hace correctamente, los que está haciendo equivocadamente y le dice, no, mira, cuando te pares tienes que pararte de esta manera. Lo está disciplinando, le está enseñando la disciplina, el arte de batear. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. No que si nuestros hijos se portan mal, los agarremos a... Sí, mi hermano, la palabra dice que si no usamos la vara, que estamos echando a perder al chamaco. Ese es otro sermón. De lo que está hablando aquí es de disciplinar. ¿Sí? El Señor nos disciplina, nos enseña, así como el coach enseña a su discípulo, enseña a su pupilo o enseña a aquella persona que está entrenando la disciplina de los movimientos y corrige la forma en lo que está haciendo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos cuando nos disciplina. ¿Sí? De hecho, Jesucristo tuvo que ser disciplinado. ¿Sabrían ustedes que tuvo que ser disciplinado? ¿Ya? En Hebreos capítulo 5, los versículos 8 y 9. Noten lo que dice, hablando de Jesucristo, dice, aunque era hijo, aprendió ¿a qué? A obedecer. ¿Cómo aprendió a obedecer? Mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces Jesús, siendo Dios, no sabía lo que era obedecer a alguien, no sabía lo que era tener que someterse a alguien como se tuvo que someter a la voluntad de Dios. Y vino a la tierra en forma de hombre y aprendió por medio de sus sufrimientos lo que quiere decir, hágase tu voluntad. Y les digo algo y no se enojan conmigo. A veces la única forma en la que aprendemos a decir, hágase tu voluntad, es cuando estamos pasando por sufrimientos y pruebas. Cuando esos sufrimientos y pruebas nos llevan al final de nosotros mismos y decimos, ok Dios, ya me cansé de luchar. Hágase tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? Entonces, así como Jesús tuvo que aprender obediencia mediante el sufrimiento, así también lo mismo pasa con nosotros. A menudo Dios permite que pasen en nuestras vidas tiempos difíciles para que podamos nosotros más adelante tener las herramientas que vamos a necesitar para cuando Él nos mande a ministrar, a apoyar, a consolar a alguien que está pasando por la misma situación que nosotros hemos pasado y con la cual Él nos ha ayudado. En 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 3 al 7, lean conmigo lo que dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se fijan que dice de toda consolación? O sea que no hay necesidad de ir a ningún otro lado para conseguir consolación. Él tiene toda nuestra consolación, toda la consolación que necesitamos. Versículo 4, quien nos consuela en cuántas tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos que
consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si necesitamos ser consolados por Dios, quiere decir que estamos pasando por pruebas. Quiere decir que estamos pasando por aflicciones. Quiere decir que estamos pasando por pérdidas. Quiere decir que estamos pasando por tiempos difíciles. Y Él viene y nos consuela para que nosotros, una vez consolados, podamos también nosotros consolar a otros con la misma consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en el versículo 9 de Hebreos 5? Dice, y una vez que alcanzó la perfección, hablando de Jesús, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Así nosotros, cuando pasamos por tiempos difíciles, vamos a Dios a que nos consuele y Él nos da la consolación que necesitamos, porque con ella nos está preparando para nosotros consolar a otros. Noten versículo 5 de 2 de Corintios 1. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿se fijan lo que dice ahí? Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Nosotros sufrimos las mismas aflicciones que Cristo sufrió. ¿No es cierto? Contradicho por pecadores, acusado de cosas que no hizo, ¿sí? Acusado de decir cosas que no dijo. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, aunque no la aflicción final que fue morir clavado en una cruz, eso lo hizo Él para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo. Así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Versículo 6. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme, dice el versículo 7, es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Entonces, Dios nos ha dejado pasar por muchas pruebas, a veces porque a través de ellas nos está enseñando cómo nosotros vamos a ayudar a otros que van a pasar por esas mismas pruebas que nosotros estamos pasando. Y luego noten que habla de reprender y azotar. Y aquí está hablando literalmente de reprender y de azotar, lo que nosotros conocemos por reprensión y lo que nosotros conocemos por azotes. ¿Sí? Las dos palabras quieren decir lo que dicen. Y ¿saben qué? Tendríamos que ser cristianos muy, muy orgullosos para decir que Dios nunca tendrá necesidad de reprendernos y o corregirnos severamente. No contesten, piensen en su mente. ¿Alguna vez han hecho algo que sabían con seguridad que iban a ser castigados por Dios por lo que hicieron? Que sabían que, ay Dios, Señor, no sé cómo fue, no sé por qué, no tengo idea, yo sé que esto estaba mal, yo sé que no debí, pero lo hice, Señor. Sé misericordioso conmigo, por favor. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones así en las que merecíamos ser castigados por Dios, en las que merecíamos ser reprendidos por Dios y merecíamos ser azotados por Dios. Y algunos de nosotros hemos sido reprendidos duramente. Se lo prometo. Si se lo contara iba a decir, pero ¿cómo, pastor? ¿Sí? Así. Azotados. Azotados de tal forma que no nos calienta ni el sol. ¿Han oído ese dicho? No lo calienta ni el sol. En la que sentimos que vamos a llegar hasta la muerte por lo pesado de la mano de Dios en nuestras vidas. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Decimos como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, voy a seguir? ¿Vas a estar enojado conmigo? Ya no. Ya, por favor. Y cuando con razón somos reprendidos por Dios, debemos de pedir sabiduría a Dios para saber cómo reaccionar ante esa corrección, cómo reaccionar ante esa reprensión, cómo reaccionar ante esos azotes. Porque a veces no sabemos cómo reaccionar. Y podemos ser de una de dos formas. Podemos recibir la corrección, dejar de hacer lo que estamos haciendo, volver al camino recto, empezar a seguir el camino que Dios nos ha trazado y decir, gracias Señor que no llegó a mayores. O podemos amargarnos contra Dios, podemos
decir que no nos ama, porque si nos amara, entonces no nos estuviera pasando lo que nos está pasando. Pudiéramos enojarnos con Él y ahí nos vemos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Noten lo que la palabra de Dios nos llama a hacer en Santiago capítulo 1, los versículos 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Se acuerdan lo que el escritor a los hebreos les dijo que tenían que tener? Paciencia. Entonces las pruebas producen en nosotros paciencia. Versículo 4 dice, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Y luego noten lo que dice el versículo 5, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Mis hermanos, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por correcciones, que a veces vienen de parte de Dios, cuando estamos siendo reprendidos por Él, azotados por Él, necesitamos de sabiduría para saber cómo reaccionar a ello. Porque hay mucha gente que rápidamente, cuando está pasando por pruebas y aflicciones, inmediatamente culpa a quién de las pruebas, de lo que está pasando. ¿A quién? A Satanás. Es un ataque espiritual. Satanás me está atacando. Satanás me está oprimiendo. Satanás está haciendo de las suyas. Y Satanás por allá dormido ni en cuenta. Todo bien casual por allá en otro lado. Y nosotros echándole la culpa a Satanás de todo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es Dios el que nos está permitiendo pasar por esa prueba, el que nos está causando esa prueba para que nos volvamos al camino correcto, para que dejemos nuestra vana manera de vivir y nos revistamos de Cristo y caminemos como es digno del llamamiento con el que Él nos ha llamado? Mis hermanos, puede ser. Y por eso necesitamos sabiduría. Y si necesitamos esa sabiduría, lo único que tenemos que hacer, según Santiago, es que pedírsela a Dios. Y Él nos da sabiduría en abundancia y sin hacer ningún reproche. No nos va a decir otra vez, ¿no has aprendido todavía? ¿Hasta cuándo pues? Así le decimos a veces a nuestros hijos, ¿hasta cuándo pues vas a aprender? Ya es la millonésima vez. No sean mentirosos, por favor, no le han dicho 1,000,000 de veces que hagan lo que le están diciendo que hagan. No, pero es una manera de hablar, pastor. No es una manera de hablar en realidad. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, ¿sí? Pero sí, tenemos que tener sabiduría para saber cómo reaccionar ante la disciplina del Señor. Pero una cosa que no debemos hacer es desanimarnos cuando nos sabemos reprendidos por Dios, porque Dios solo hace esto con aquellos que son sus hijos y a quienes ama, ¿sí? A los demás, el diablo es el que los trae como los trae. Pero Dios solamente disciplina a sus hijos. Usted no disciplinaría a un chamaco malcriado que no es uno de los suyos, ¿no es cierto? Aunque yo sé que se ha aguantado las ganas de vez en cuando. Pero no lo disciplinaría porque le iría mal con la mamá osa, ¿no es cierto? Le iría mal. Así Dios no disciplina a los que no son suyos. Les decimos a los pecadores, Dios te va a castigar. Es castigo de Dios, es porque no te vuelves a Dios. No. Dios los va a castigar si no se arrepienten al final, si no finalmente llegan a los pies de Cristo. Pero ahorita Él no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y ser salvos. Entonces nunca debemos de desanimarnos cuando nos sabemos reprendidos por Dios, porque Dios solo hace esto con aquellos que son sus hijos y a quienes ama. De hecho, en esta escritura que estamos estudiando, están citando Proverbios 3, los versículos 11 y 12, en donde dice, hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor. No te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. ¿Sí? Entonces, el Padre terrenal corrige a su Hijo porque lo ama también. Ahora, yo sé que no todos hemos tenido padres ejemplares, ¿ok? Yo sé que quizás haya entre nosotros personas que no hayan tenido un padre ejemplar. Pero saben que todos, yo lo digo por mi papá, que fue muy duro conmigo, pero hizo lo que pudo hacer con el conocimiento que él tenía. Hizo lo que pudo hacer basado en su experiencia y no conocía al Señor.
Y ¿saben qué? Hijos que no tienen padres perfectos, ¿sí? Y de hecho ningún hijo tiene un padre perfecto, ¿sí? Perdonen a sus padres así como ustedes quieren ser perdonados por Dios. Comprendan que también son seres humanos y que también cometen errores y que no tienen todas las respuestas, aunque a veces creen que las tenemos, no es cierto, no las tenemos. A veces hacemos creer que tenemos todas las respuestas, pero nos equivocamos mucho. Así es que perdonen a sus padres, así como algo así de al lado, ¿verdad? Entonces, si los padres terrenales corrigen a sus hijos, entonces mucho más ah, no debemos, perdón, mucho menos debemos de despreciar o menospreciar la disciplina o reprensión de Dios porque es impartida por nuestro bien. Dios la usa como quizás un último recurso para volver nuestro corazón hacia Él cuando nos desbalagamos. ¿Sí? Pablo dice en Romanos 2:4, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? A veces por su benignidad, por su bondad, por su amor, nos corrige para llevarnos al arrepentimiento, no para castigarnos, para llevarnos al arrepentimiento. Esa es su meta. ¿Sí? Job, de nuevo, esa persona tan paciente que tuvo que pasar por grandes y fuertes pruebas y aflicciones que a veces pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Noten lo que dice en Job 5:17. Dichoso aquel a quien Dios ¿qué? Corrige. Así que agradece la corrección del Todopoderoso. ¿Se imaginan Job diciendo, agradece la corrección del Todopoderoso? Sigue diciendo ahí en versículo 7 de Hebreos 12, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Y claro que la respuesta es no. El padre que no disciplina a sus hijos no ama a sus hijos, porque el padre que es padre va a disciplinar en el sentido de que va a enseñar a sus hijos a hacer las cosas como se debe, para que puedan obtener el fruto que los hijos van a necesitar cuando crecen y sean adultos. Amén. Versículo 8 dice, pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Y ustedes saben lo que dice la Biblia Reina Valera 60. Ahí no es necesario que yo diga la palabra. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Una paréntesis aquí. Si obedecemos al Padre de los Espíritus, como consecuencia, como producto de nuestra obediencia al Padre de los Espíritus, va a haber obediencia y respeto para nuestros padres, ¿verdad? Porque ¿qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en el principio de obedecer los mandamientos de Dios, se encuentra también el resultado de obedecer a nuestros padres terrenales. Versículo 10, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de la santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Entonces, así como el practicante de alguna disciplina ve los frutos de hacer las cosas como se le dice, como el coach le dice, así también nosotros veremos el fruto de aceptar la disciplina de parte de Dios y de hacer las cosas como su palabra dice que las debemos hacer. Amén. Y a veces Dios va a quitar cosas de nuestra vida que a nosotros nos va a doler que nos las quite. Pero nos está tratando de disciplinar, de enseñar para que podamos seguir caminando y corriendo la carrera con paciencia. Creo que la mejor ilustración que tenemos de esto la encontramos en Juan, capítulo 15, comenzando con el versículo 1 en la ilustración de la vid. ¿Se acuerdan? Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, noten, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y luego dice, permanezcan en mí y yo en ustedes.
Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Se digan, el labrador toma la vid, la planta de uva, la parra le decimos, y la poda. Le quita todo lo que le va a estorbar. Imagínense ustedes un árbol y hay algo que están manejando con sus manos que no les conviene. Y viene Dios y les corta las manos. Hay algo que están manejando con su lengua que no les conviene. Y viene Dios y les corta la lengua. Hay algo hacia donde se están dirigiendo que Dios no quiere que vayan y viene Dios y les corta los pies. ¿Les va a doler? Oh my goodness, yo ya me morí del dolor, nada más de pensar. Va a doler, ¿verdad? Pero ¿qué va a causar? Vamos, estamos viendo desde el punto de vista que somos una vid, una viña. ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Va a haber fruto. ¿Por qué no vamos a manejar lo que estábamos manejando? ¿Por qué no vamos a ir hacia donde íbamos? ¿Sí? ¿Por qué no vamos a hablar como estábamos hablando? Va a quitar todas esas cosas y de repente nos va a doler. Pero el resultado va a ser fruto. Mucho, mucho fruto. Porque así es Dios. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Oremos.